Estimados amigos, en este último video de esta gama de cómo crear una empresa, ¿sí? Creemos en primer lugar que para mí en especial es motivador, ¿no? Poder ayudarlos a los que desean constituir una empresa, a los que desean desarrollarse como empresa y empezar siendo innovadores, ¿no? Y promotores de un desarrollo que resulta importante tanto para la persona misma como para la familia y la sociedad en general. Nuestro aporte, si es importante, no espera ser reconocido, simplemente queremos que lo compartas, ¿no? con tus contactos, que nos dejes tu comentario, que nos hagas las preguntas que deseas, que nos dejes tu opinión de cómo es que te parecieron cada uno de estos videos, que en el fondo no hacen otra cosa que ayudarnos un poco a ser formales respecto de la constitución de nuestras empresas. Si quedó un vacío, a mí me gustaría que me digas a ver qué pasaría en este caso, en el otro, respecto de lo que hemos comentado, ¿no? Del nombre, de la sociedad, del capital, de la formalidad, de su junta administrativa, ¿no? Etcétera, y de las otras formas societarias que hemos visto. En esta oportunidad, para concluir toda esta gama de temas, quiero hablarles sobre lo siguiente. Miren, una sociedad, ¿no? Pues nace, crece, se evoluciona y sigue para adelante. En algunos otros casos, ¿no? Y mal por ellos es que tiene finalmente a disolverse y a liquidarse. Y es que esto sucede bastante en las sociedades peruanas, ¿no? Y de hecho también lo sucede en otras esferas jurídicas. Eso es una de las formas, ¿no? Normalmente una sociedad sale del mercado y termina la Junta General de Accionistas decidiendo la disolución, la liquidación y la extinción de la sociedad. Sin embargo, esto es el trámite normal, ¿no? En el que pues no te ha ido bien el negocio, estás mal, estás en la quiebra, estás insolvente, etc., pues desea disolverlo. Es decir, la Junta decide disolver la sociedad, nombra su liquidador, el liquidador sigue el proceso de la disolución y finalmente, cuando ha pagado todas las deudas, se ha cobrado todas las deudas, lo reparte entre los socios lo que queda y pide la extinción de la sociedad en el registro público. A partir de ese momento la sociedad sale del mercado, etc. Normalmente las sociedades avanzan, ¿no? Crecen, se realizan, se desarrollan y generan muchos ingresos y mucha riqueza a favor de los socios. En algunos casos, de manera excepcional, salen del mercado por diversas razones o porque simplemente se decidió la sociedad que no va más y finalmente terminan disolviéndolo, liquidándole y finalmente inscribiendo la extinción de esta en el registro público. Pero existen otros temas adicionales en esta materia societaria. La sociedad, ¿no? Es cierto, tiene un capital determinado, pero puede que la sociedad llegue a crecer tanto que tiene muchos millones de capital y necesitan incentivar otras actividades productivas, crear otras empresas. Con parte del patrimonio de esta sociedad se pueden crear otras empresas y esto es recurrente en todo el país. Las empresas grandes que tienen millones de capital, ¿no? Desglosan bloques patrimoniales de su capital para formar otra empresa. A este tipo de trámite se le llama escisión, ¿no? Las sociedades se escinden, ¿no? Y forman otros grupos societarios aparte, es decir, parte de su capital sirve para formar otras empresas. Esto es al que se le llama escisión. Pero existe también la posibilidad de que la sociedad, ¿no? Solito deje de existir porque alguien lo ha absorbido, ¿no? Que se llama fusión por absorción. Es decir, una sociedad mayor, yo tengo dos sociedades, me dedico al mismo rubro, parecidos, no quiero tener dos sociedades, quiero tener una sola, y decido con una de las sociedades que es la más fuerte, con la que tiene más presencia en el mercado, deseo finalmente acumularme con él, ¿no? Fusionarme con él y una de las dos empresas va a quedar en el mercado y una de ellas va a retirarse, ¿no? A esta figura se le llama fusión por absorción, es decir, la sociedad más grande o la más pequeña, la que tú decidas, va a absorber la otra sociedad. La otra sociedad simplemente va a dejar de existir. Todo su patrimonio va a pasar a la nueva sociedad o a la otra sociedad ya existente que lo ha absorbido, ¿no? Como en el caso que poníamos de ejemplo, ¿no? Una sociedad, ¿sí? Anónima cerrada absorbió a una sociedad anónima abierta. La sociedad anónima abierta ya no existe, es decir, se ha extinguido por absorción, por fusión con otra sociedad. La que existe es la otra sociedad, la absorbente. La absorbida ya no existe, se extingue sin liquidarse, sin disolverse, ¿no? Simplemente se extingue, deja de existir.
¿Por qué? Porque su patrimonio pasa a la otra empresa, los socios que formaron parte tienen ahora su nuevo accionariado en la nueva empresa, sí, no hay ningún problema, las sociedades se cinden o se absorben. También existe la posibilidad de que tenga dos sociedades y lo junte en uno solo, ¿no? Y crea una tercera sociedad. Tengo A y B y quiero crear una tercera sociedad y a los dos los junto, los uno, fusión por incorporación. En este caso, mis dos sociedades que he tenido con anterioridad, pues simplemente se extinguen sin disolverse y sin liquidarse. No se disuelve ni se liquida, simplemente los capitales de las dos sociedades se juntan para formar una tercera sociedad. A esto se le llama fusión por incorporación, ¿no? Que es otra de los temas que suceden en el derecho societario y es importante, creo yo, saberlo, ¿no? El otro tema es la transformación de la sociedad, ¿no? Lo que comentábamos en algún momento, si yo tengo una EIRL ahorita, soy titular de una EIRL y encuentro un socio por ahí que quiere aportar a esta finalidad y yo simplemente transformo mi EIRL en una SAC o en una SRL, en la empresa que yo quiera, en la sociedad que yo quiera, lo transformo. Es decir, la figura de la transformación de las sociedades se da con esta Ley General de Sociedades y a partir de ese momento cualquier persona jurídica se transforma en cualquier otra persona jurídica. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo una asociación, lo puedo transformar en empresa. O si tengo una empresa, lo puedo transformar en asociación. No hay ningún inconveniente. Tiene sus pasos, es cierto. Pero no hay ningún inconveniente para transformar una asociación, por ejemplo, en una sociedad anónima cerrada. O una sociedad anónima cerrada en una SRL. Una SRL en una sociedad, en una asociación. Una asociación en una cooperativa en una empresa. Es decir, cualquier persona jurídica que existe se puede transformar en cualquier otra persona jurídica. Hay sociedades, sin embargo, donde sí existe un poco el temor de transformar es, imagínate tú una sociedad anónima abierta, ¿no? En el que no se sabe con exactitud quiénes son los socios porque los socios varían todos los días, ¿no? Ahí sí transformarle, por ejemplo, una SA a una SAC, dice, oye, ¿en qué momento tomaste el acuerdo? ¿Cómo fueron los acuerdos? ¿Los socios fundadores intervinieron o no? ¿Cuál es el derecho de los demás socios? Porque imagínate tú, una sociedad anónima abierta tiene miles de socios, en cambio una SAC va a tener solo 20, o sea, ¿cuál es la preferencia que han tenido los otros para simplemente desaparecer los demás socios, sacar nuestras acciones de mercado de valores? Esto, de hecho, no ha sucedido así, ¿no? No ha sucedido así. Nunca hemos visto un caso en el que una sociedad anónima abierta se haya transformado en una sociedad anónima cerrada, ¿no? No por imperio de la ley, pero de hecho, de acuerdo con la figura societaria misma, no, ello no va a ser posible. Pero las demás cosas sí, ¿no? Una asociación en cooperativa vemos comúnmente que se cambia. Es cierto, si tú tienes una asociación y quieres convertirlo en SAC, no, lo primero que tienes que hacer es vender todas las propiedades que tiene la sociedad, la asociación, perdón. O simplemente no vendes los bienes y lo entregas a una asociación con similares objetivos. Si yo soy una asociación pro vivienda, soy una asociación pro defensa de derechos, si soy una asociación de lo que quiera y tengo algún bien que es de la asociación, a ese bien yo no lo puedo poner de capital en una sociedad, no se lo puedo transformar, sí. Pero esos bienes que tiene la asociación no le puedo pasar al capital porque no son bienes propios, son bienes de una organización sin fines lucrativos. Por lo tanto, si mi asociación lo quiero transformar en sociedad anónima cerrada, yo lo que tengo que hacer es primero pasar todos los bienes y todo el dinero que tiene la asociación a otra asociación, regalarlo a otra asociación, ¿no? Brindarlo como manera como acto de liberalidad, hacerle una donación a otra sociedad y cuando ya no tengo ningún bien recién me transformo a sociedad. Eso es posible. En cambio, si yo soy sociedad y me quiero transformar en asociación, eso es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque todo mi capital lo puedo destinar a un fin no lucrativo y listo, ¿no? El único que pierde eres tú. Pero lo que no quiere la ley es que tú en su momento hayas tenido una asociación por el que decidiste no ganar ni un sol porque es no lucrativo, no lo vas a transformar en una sociedad solo porque tiene bienes. Así no pueden funcionar las cosas. Finalmente, estimados amigos, también la Ley General de Sociedades refiere a los contratos asociativos, ¿no? A lo que en el primer video hacíamos referencia, por ejemplo, yo no tengo la posibilidad solo de contratar con el Estado porque mi empresa es muy nueva, tengo capital pero no tengo la experiencia necesaria para contratar con el Estado, entonces lo que yo hago, ¿no?, es consorciarme con otra empresa que podría no tener mucho capital pero que tiene experiencia. Los años de experiencia de él más el dinero que yo tengo en mi empresa, los dos lo juntamos, es decir, lo consorciamos, formamos un consorcio
entre dos, no lo inscribimos en registro público porque no se inscribe, lo hacemos solo por documento privado, ¿no? Y al final del trabajo, por ejemplo, hacer una carretera, qué sé yo, construir un colegio, y al final de que termine el trabajo simplemente el consorcio deja de existir y cada uno vamos por otro lado, ¿no? Es así de simple, pero la ley te permite, la ley general de sociedades te permite tener sociedades con experiencia pero con dinero, sin experiencia, ¿no? O con dinero pero sin experiencia y luego se juntan ellos dos, o por último los dos experimentados, los dos con dinero, o los dos sin dinero, los dos sin experiencia, pero acumulan esfuerzos, ¿no? Se juntan entre ellos, se consorcian y finalmente pueden contratar con el Estado. Les trato de este tema del consorcio porque eso sí es recurrente en nuestro medio. Muchísimas empresas se consorcian. Cuando tú trabajas para el Estado, ves que las empresas a diario se consorcian para contratar con el Estado, para proveerlo al Estado, y eso está muy bien porque la ley ha creado este mecanismo para que tú, estimado amigo, puedas utilizarlo. Y tú que eres empresario sabes, ¿no?, mejor que yo, que el consorcio es uno de los mecanismos más efectivos para contratar con el Estado y para contratar con cualquier otra persona. ¿Por qué? Porque es la suma de esfuerzos y de dinero de dos o más empresas para hacer un buen trabajo, ¿no? A ustedes muchísimas gracias por habernos tenido la paciencia de escucharnos. Puede que en el video existan algunas deficiencias de una u otra razón.